Como usted acaba de escuchar, llegó el momento del migranálisis de Continente Móvil. Es miércoles, por supuesto, este espacio donde convergen la migración, la comunicación y la comunicación con un enfoque científico. En esta ocasión con la doctora Lorena Mena Iturralde, directora y cofundadora de Continente Móvil, un proyecto independiente dedicado a la investigación, capacitación y divulgación sobre migraciones. Es egresada del doctorado en Ciencias Sociales del Colegio de la Frontera Norte, candidata al Sistema Nacional de Investigadores. Es docente de la Universidad Pedagógica Nacional Plantel Nogales. Ha participado en proyectos de investigación sobre el tema migratorio en nuestra región, además de que ejerció el periodismo durante una década. Lorena, como siempre, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, David. Un gusto saludarte también a ti y a toda la audiencia de Uniradio. En esta ocasión, pues vamos a actualizar lo que está sucediendo con las migraciones irregulares en nuestro país. Y ya sé que lo digo mucho y voy a sonar muy repetitivo, pero la verdad, Lorena, es que los análisis que nos ofrecen y las cifras que nos comparten con cada tema del migranálisis resultan verdaderamente impresionantes. Así es, David. En este migranálisis vamos a revisar las últimas cifras oficiales sobre migración irregular en México que fueron difundidas recientemente por la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación. Pues si bien hemos repetido a lo largo de distintos programas que los flujos migratorios que atraviesan este país rumbo a los Estados Unidos no tienen precedentes, qué mejor que hablar con cifras y desglosar algunas características que se vienen presentando. Aclarar primero que estos datos que vamos a exponer son el resultado de una revisión y validación de registros administrativos que realiza la unidad de política migratoria a partir de los datos que recopila el Instituto Nacional de Migración y que, pues, por ley de transparencia ellos los procesan para ponerlos a disposición del público. Y básicamente estos datos se refieren a aquellos migrantes que ingresaron a territorio mexicano sin un documento que acredite su legal estancia en el país y a quienes se les inició algún procedimiento administrativo migratorio. También mencionar que aquí hablaremos de eventos de migrantes irregulares. No es un conteo de número de personas, debido a que una misma persona migrante se le pudo realizar un procedimiento migratorio en más de una ocasión o pudo ser detectada más de una vez. Precisado esto, pues vamos con la información. Las estadísticas disponibles son de enero a mayo de 2024 y muestran que en los 5 primeros meses de este año hubo más de 590,000 eventos de migrantes irregulares detectados por las autoridades migratorias de México, más de medio millón de eventos, David. Básicamente de estos, el 50%, más de 297,000 eventos, fueron de migrantes de Sudamérica. El 30% fueron de Centroamérica, con más de 176,000 eventos, y el 10% del Caribe, más de 58,000 eventos más o menos. Recordemos, David, que tradicionalmente los flujos que predominaban eran los de Centroamérica, en territorio mexicano, pero desde el año pasado estas migraciones han venido presentando algunos cambios porque desde América del Sur pues se han venido superando estas estadísticas de América Central. También es importante, aunque el porcentaje es mucho menor, mencionar que hubo flujos de migrantes de África y de Asia, cada uno con el 5% de participación en en esta revisión de datos que da la Unidad de Política Migratoria de ahí. Oye, es súper interesante eso que nos decías al principio de las cifras, porque muchos cuando escuchamos los reportes pensamos, pues 590,000 personas. No, primer muy buen punto son eventos, porque muchas veces pues, las personas regresan y los vuelven a procesar. Digo, ya sé que me estoy yendo mucho al inicio, pero finalmente son acotaciones que nos permiten entender de mejor manera desde este lado, no como expertos, Lorena, el fenómeno migratorio y cómo se va desarrollando y, como siempre hemos dicho, sumamente dinámico. Sí, súper importante tenerlo claro porque puede haber a veces esta confusión, ¿no? Aquí se habla de eventos, ¿no? Por esto justamente que mencionas, ¿no? Personas que a veces han intentado más de una vez, dos, tres veces, han vuelto a ser procesadas por las autoridades migratorias y pues esto va registrándose en los conteos, ¿no? Y básicamente lo que hace la unidad de política es verificar estos datos
para poderlos contabilizar no en número de personas, sino en número de eventos. Pero vamos a ver el tema de las cifras por nacionalidades, porque tenemos un top 10 de cuáles son las nacionalidades que más han sido, digamos, detectadas en territorio mexicano en estos 5 meses. Y tenemos que entre enero y mayo de 2024, Venezuela se ubica a la cabeza con 160.875 eventos de migrantes en situación irregular. Esto es el 27% del total del flujo detectado por autoridades migratorias mexicanas. En segundo lugar aparece Ecuador, con 61.526 eventos. Esto es el 10% del total registrado, lo cual es llamativo, David, porque hasta el año pasado este país se ubicaba en el cuarto lugar después de Venezuela, Honduras y Guatemala. Aparte, en ese mismo periodo, en el año 2023, Migración de México había registrado menos de 20.000 detenciones de ecuatorianos. Así que este dato de los primeros 5 meses de 2024 es bastante llamativo. En tercer lugar aparece Honduras con 52.476 eventos. En cuarto lugar, Guatemala con 50.108 eventos. En quinto lugar está Colombia con 36.596 eventos. Sexto, El Salvador con 33.000 eventos. Séptimo, Nicaragua con 31.600 eventos. Y en los últimos 3 lugares de este top 10 se encuentran básicamente Haití, Cuba y Perú. Algo a tener en cuenta también es que estos números altos por parte de México obedecen a que se intensificó la labor de detención de migrantes por parte de las autoridades migratorias de este país. Porque si revisamos los datos hasta el 2022, lo que se veía es que había una gran disparidad en el número de encuentros con migrantes irregulares en la frontera sur de Estados Unidos frente a los que México interceptaba. Aún así, el embudo que hace México actualmente hacia la migración irregular no se compara con los datos de CBP de Estados Unidos, que hasta mayo ya suman 905.936 encuentros de enero a mayo de este año y más del 1.600.000 si hablamos del año fiscal de Estados Unidos, que empieza desde octubre del año pasado, David. Oye, ¿y qué hay respecto a los perfiles? Porque ya ves que, por ejemplo, en esta frontera en específico, haciendo un muy pequeño paréntesis para formular la pregunta, ya ves que antes hablábamos mucho de que cruzaban en contexto de movilidad de manera irregular de México a Estados Unidos hombres solos. Ese era el, digamos, el perfil mayoritario. Y ahora ya vemos que lo que más hay son familias completas. Pero en este tenor de este tema del día de hoy, ¿hay perfiles que destaquen sobre otros? Sí, mira, vamos a revisar de los 590.000 eventos de migrantes irregulares en México, tenemos que el 68% son hombres, es decir, más de 401.000 eventos, y que la gran mayoría, es decir, el 88% son mayores de 18 años. Sigue habiendo un predominio todavía de hombres en estos flujos migratorios. En cuanto a los menores de edad, entre enero y mayo de 2024 se registraron 70.818 eventos, pero cabe señalar que aquellos que tienen de 0 a 11 años de edad predominaron porque sumaron más de 51.000 casos y por sexo la proporción de hombres y mujeres de esas edades están casi a la par, 25.000 eventos cada uno. También es relevante precisar que de todos los menores de 18 años que han sido detectados en estos 5 meses, el 72% eran niños, niñas y adolescentes acompañados, lo cual es lógico por la gran cantidad de familias o de unidades familiares que hemos estado viendo en su tránsito por México. En cuanto a los no acompañados, estos sumaron apenas 461. Tengamos en cuenta que estamos hablando de cifras de eventos o de personas que han sido pues detectadas por autoridades migratorias. Fuera de estos flujos no detectados, pues hay muchos más cifras y Claro. seguramente un número más importante quizás de unidades familiares. También vamos a ver por estados, los estados donde más detenciones de migrantes irregulares se han realizado en estos 5 meses son en orden de importancia numérica: Tabasco y Chiapas. Estos tienen el mayor número, más de 100.000 eventos cada uno. En menor cantidad aparecen en este orden Baja California, luego aparece Veracruz, después está Sonora, esto por citar los principales estados en los cuales se ha detectado estos encuentros.
Ahora vamos a ver qué pasa con los datos de devoluciones y no devoluciones, porque cuando revisamos las cifras de detenciones generalmente se piensa que el procedimiento administrativo migratorio que se hace a los migrantes va a terminar automáticamente con su deportación, pero nada más alejado de la realidad si checamos las estadísticas. En estos primeros 5 meses de 2024, del total de detenciones que, como dijimos, supera el medio millón de eventos, apenas hubo 11.695 eventos. Esto es el 2% de toda esa cantidad de personas que fueron devueltas por México. Estos datos incluyen a extranjeros deportados, así como aquellos con retorno asistido y así también como niños y niñas y adolescentes que también se acogieron al programa de retorno asistido. Como es de suponer, el 90% de estas devoluciones de migrantes por parte de México fueron de personas de Centroamérica, en su mayoría de Guatemala y Honduras, y esto por su cercanía geográfica. Pero ahora bien, ¿qué pasó con el 98%? Es decir, esos 578.512 eventos que no fueron devoluciones, que no terminaron en devoluciones. Pues tenemos que de enero a mayo, el 84% de esos casos de migrantes no devueltos recibieron oficios de salida, que es un documento administrativo a partir del cual se informa a la persona que su salida de una estación migratoria o de un albergue, según sea el caso, es con el fin de que abandone el país por sus propios medios y para lo cual se le da un plazo no mayor a 30 días. Es lo que muchos migrantes llaman erróneamente salvoconducto y que están usando para viajar hacia la frontera con los Estados Unidos en lugar de salir por donde ingresaron, que es lo que se esperaría. Hubo también un 9%, 54.000 casos básicamente, de migrantes que abandonaron algún procedimiento administrativo o de protección que se les había iniciado en México tras ser detenidos, mientras que otros 6%, estos más o menos 36.500 eventos de migrantes irregulares, estaban en algún procedimiento de niños, niñas y adolescentes para resolver su permanencia en el país o su retorno asistido, David. Así las cifras de estos eventos de no devolución. Muchas personas que se permanecen en territorio mexicano atravesándola, intentando llegar pues, a los Estados Unidos. Otro concepto, digo, yéndome a lo básico, que muchos no entendemos, devolución versus deportación versus retorno, que también es importante entenderlo y esto que acabas de explicar del salvoconducto también importante porque es algo que escuchamos muy frecuentemente. Oye, Lorena, ¿con qué podríamos cerrar? ¿Con qué podríamos redondear y ofrecer a manera de conclusión todo esto que nos acabas de desglosar con cifras, insisto, tan impresionantes como las de hoy? Pues básicamente, pues que como hemos visto, son números que no se habían registrado antes. Inclusive hay un comunicado que difundió el propio Instituto Nacional de Migración. Este comunicado fue más o menos entre el 15 y 16 de junio pasado, donde ellos hablan de un número de personas. Ahí ellos no hablan de eventos, ellos están manejando otros datos ya a nivel de personas y ellos presentan unas cifras todavía más altas, ¿no? Ellos mencionaron que en 5 meses identificaron a 1.393.683 personas extranjeras que viajaban por México en condición irregular y que eran provenientes de 177 países. En estos datos pudieran estar contando a personas detenidas más de una vez, estos procesos que te digo, más de un intento, sin embargo, pues lo dieron así, un número de personas. Sin embargo, no deja de ser alarmante. Hablamos de más de 1,5 millones de personas migrantes irregulares en 5 meses. Está intentando contener los flujos, como hemos visto ya desde el centro del continente, porque claramente los flujos irregulares detectados por México pues siguen atravesando el país, como lo hemos mencionado, con estos oficios de salida. Entonces, el nuevo intento que está tratando de hacer Estados Unidos es intentar frenar las migraciones desde más abajo. Y pues el nuevo gobierno de Panamá que acaba de tomar posesión hace unos días, básicamente pues ya suscribió un acuerdo o un memorando de entendimiento con los Estados Unidos por el cual Estados Unidos se compromete a ayudar o apoyar en el proceso para repatriar migrantes irregulares que están atravesando el Darién. Y esto pues básicamente hay que ver qué efectos va a tener sobre los flujos que llegan a México, porque pues si bien se intenta detenerlo, sabemos que pues la desesperación de las personas por seguir intentando llegar al norte o las mismas ofertas que hacen los traficantes pues los puede llevar a desviar estas rutas que estaban tomando por el Darién, a lo mejor por mar, a lo mejor intentando endeudarse más para llegar vía aérea y saltarse la parte del Darién. Es decir, habrá que ver
¿Qué efectos va a tener esta nueva pues, decisión de frenar los flujos del Darién que han sido bastante importantes en los últimos años, David? Que por cierto, ahí en la zona del Darién, pues también hay muchos temas de los cuales podremos hablar, incluyendo la peligrosidad de ese trayecto y cómo cada vez hay más menores, incluso no acompañados, intentando pasar. Lorena, como siempre, muchísimas gracias. Que tengas un excelente miércoles. Muy buenos días. Muy buenos días, David. Muchísimas gracias a ti y pues un bonito miércoles a toda la audiencia.